Estamos con Fabricio González. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Karina, ¿cómo andás? Hoy vamos a hablar también de un temazo que espero que seamos eficientes en el uso del tiempo, que es el retiro por invalidez. ¿Está bien? Sí, en general, cuestiones vinculadas a la invalidez dentro del sistema de ANSES, si bien se va a hacer énfasis en los retiros, también se va a hablar un poco general como para que la gente sepa distinguir y sepa a quién acudir. Ajá. Bien, Cuénteme. bien. Mira, básicamente lo que hay que distinguir acá es la diferencia entre discapacidad e incapacidad, porque básicamente eso te permite distinguir los subsistemas que tiene ANSES para cubrir diferentes contingencias, ¿no? Tenemos la discapacidad, que son deficiencias de tipo física, mentales, que hacen a que la persona no se pueda incluir, digamos, a que no pueda insertarse en la sociedad en forma plena, en el entorno en igualdad de condiciones con los demás. Generalmente esas situaciones son de carácter permanente, generalmente adquiridas, pero a veces son contingencias que pasan a lo largo de la vida y bueno, quedan con carácter irreversible. Mientras que la incapacidad hace más solamente al efecto de tipo laboral, es decir, es incapaz para trabajar o para hacer determinada actividad laboral. Entonces pueden haber personas que son discapacitadas, pero que puedan trabajar, como ya vamos a ver el caso de la prestación por minusvalía, la jubilación por minusvalía, o personas que estén incapacitadas para trabajar, pero que no tengan una discapacidad. Por ejemplo, una persona que tenga un trauma psicológico en un accidente laboral, no es discapacitada, pero sí está incapacitada para hacer un trabajo porque tiene un trauma. Para hacer ese trabajo. Exactamente, o en general cualquier trabajo porque tiene algún tipo de afectación en la psiquis, ¿no? Entonces, dicho esto, ANSES cubre en dos subsistemas este tipo de contingencias, la discapacidad, pero también la incapacidad, y tenemos el subsistema no contributivo, que es decir, el subsistema donde ANSES no exige aportes, no exige que uno haga un esfuerzo contributivo a través, digamos, de la retención de los aportes o de la contribución patronal, y esas son las famosas pensiones no contributivas. Y por otro lado tenemos el sistema de tipo contributivo, es decir, el sistema que ANSES te pide que algo de aportes, o sea, que un esfuerzo hayas hecho, ya sea a través de la retención de tus aportes por el empleador en la relación de dependencia, ya sea que hagas vos voluntariamente el aporte a través del monotributo o diferentes inscripciones en AFIP. Y bueno, tenemos entonces en el sistema contributivo las que cubren la discapacidad y los que cubren la incapacidad. Los que cubren la discapacidad podemos decir que son la jubilación por minusvalía y por ceguera, y también podemos decir que las pensiones por fallecimiento que se le dan a los hijos discapacitados de jubilados que lo hayan tenido a cargo también estarían en este ambiente. Pero es como demasiado. Sí. Es como demasiado. Hablemos de un caso en particular, el más tal vez frecuente o no, o el más conocido. Vos venís trabajando en una relación de dependencia. Sí. En blanco, vamos a tomar ese caso. Bien. Y sufrís un accidente, adquirís una enfermedad y ya no tenés, digamos, toda la salud o las habilidades para desempeñar el trabajo que ya hacías. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que hacer una pensión por invalidez, se le da una jubilación anticipada. ¿Cómo se juega esto entre el certificado por enfermedad hasta el momento de declarar que, bueno, ya no puedes hacer este trabajo? Bien, perfecto. Gracias por sintetizar, porque es medio complicado, pero la idea es que la gente sepa esta distinción para que sepa a dónde acudir. Si una persona no tiene aportes, lo único que tiene es la pensión no contributiva por invalidez, que se tramita como un certificado médico oficial, se saca un turno por ANSES y bueno, es un trámite que no exige aportes, es un poco más exigente a nivel de la incapacidad que le pide. Y si la persona tiene aporte y está trabajando, hay que determinar si corresponde la conveniencia de un retiro por invalidez o si la persona ya está en un estado de incapacidad de carácter permanente, que ya podemos decir que hay discapacidad, la posibilidad de plantear una jubilación por minusvalía. En ese caso, la persona tiene que haber estado 10 años con esa disminución en su capacidad del 33%, y además tener cierta edad, que son 45 años, y tener 20 años de aporte. Si esas circunstancias no se dan y la persona está trabajando y se dan las condiciones del retiro por invalidez, que son tener 30 años de aporte o tener, dentro de los últimos 3 años tener 30 meses aportados, o en ese caso cobraría un 70% del promedio de los últimos 5 años de sueldo, o en el caso de aquellas personas que tienen 18 meses aportados dentro de los últimos 3 años,
que en ese caso cobrarían un 50%, se llaman aportante irregular con derecho, o aquellas personas que excepcionalmente puedan llegar a tener un año, o sea, 12 meses dispersos o continuos en los últimos 5 años, y a su vez integren por lo menos la mitad de los requisitos para la jubilación, que son 15 años de aporte. Esas personas también podrían tener un retiro por invalidez, teniendo obviamente eso es a nivel de aportes. Y a lo otro que exige la prestación es un porcentaje de incapacidad que supere el 66%. O sea, tenés que tener cierta cantidad. ¿Y de qué va a depender que te tomen uno u otra cantidad de aportes? En relación de dependencia te lo toman básicamente a nivel temporal, es decir, se toma de acá a 3 años, desde el momento que vos metés la presentación, que vos pedís el turno, se toma 3 años al pasado y ahí se evalúa si vos tenés 30 meses, tenés 18 meses o tenés 12 meses, pero por lo menos llegás a 15 años de aporte, con lo que te permitirá llegar de alguna forma, es como la opción más No entendí. flexible. ¿30 meses de qué? 30 meses de aportes. No, de aporte. Esto es la parte de aporte, por eso es contributivo, exige justamente que uno le aporta al Estado. Entonces, eso es lo que hace O sea, si yo al hoy aporte. tengo que pedir un retiro por invalidez, Sí. tendría que tener 30 meses de aportes en los últimos, por lo menos. O por lo menos 18, o por lo menos tener 12 meses de aporte en los últimos 5 años, pero llegar a 15 años de aportes, lo cual en algunos casos se permite la ayuda de alguna moratoria. O sea, que anteriormente tengas que haber trabajado en otro lado. Exige que hayas trabajado o que por lo menos los aportes, y esto es importante para la gente, que no se cuelgue porque hay que pedir el turno urgente, o sea, apenas se desvincula, si la persona tiene una incapacidad grave, o sea, si tiene, por ejemplo, una pérdida de un miembro o alguna afectación de tipo mental que le imposibilite y quiere presentar ese retiro por invalidez, lo tiene que hacer inmediato, porque eso que se llama regularidad, lo que la ley le llama regularidad, se toma en base al momento en que uno solicita. Entonces, yo tomo 3 años al pasado y cada mes que pasa es un mes que pierdo. Yo tengo hasta un máximo, digamos, 18 meses o de esos 12 meses entre los últimos 5 años. Entonces, si uno se deja estar, pierde esa regularidad y por más que tenga 66% de incapacidad, los aportes no le van a permitir llegar a la prestación. Y entonces, ¿qué es lo que te conviene más? Entonces, ¿un retiro por invalidez o una jubilación por incapacidad o eso lo va a determinar la ANSES? ¿Qué te corresponde? No, a ver, por eso es importante. Si uno tiene aportes, ya sabe uno que si no tiene aportes le toca la pensión no contributiva, lamentablemente no hay otro remedio. Si no hay aportes, si nunca tuvo aportes, si nunca estuvo en blanco, lamentablemente mucha gente... O si no tiene aportes de 15 años. Si no tiene aportes, o sea, o que no excede los requisitos de regularidad para el retiro por invalidez, o sea, que generalmente implica que algo de aportes tenga que tener. Si no tiene aportes, ya de por sí va a la no contributiva. Y si tiene algo de aporte, se tienen que dar estas pautas del retiro por invalidez, que ya te dije, o sea, tener 30 años total de aportes o tener dentro de los últimos 3 años 30 o 18 o 12 meses. Y si no, podría plantear, si ha tenido 10 años continuados de incapacidad, hasta una disminución del 33%, estando trabajando, podría, si también tiene 45 años de edad, de 20 años de aportes, pedir la jubilación por minusvalía. Eso ya será para un caso de una persona que, por ejemplo, entra a trabajar con una discapacidad. ¿Y qué conviene? ¿Pelearla para seguir trabajando o no? Y depende cada contexto, cada caso. O sea, a veces conviene continuar en el trabajo, a veces conviene, digamos, pedir la prestación porque justamente no hay posibilidades de seguir trabajando. Entonces, depende justamente de cada caso concreto. De cada caso. Entonces, no, porque también es verdad que hay como un tira y afloje entre el empleador y el empleado cuando el empleado sufre algún tipo de enfermedad, pero no quiere ni el retiro ni la jubilación y quiere que le adapten el trabajo a sus nuevas capacidades. Sí, ¿Es un derecho o no? Es un derecho, pero obviamente también la ley de contrato de trabajo establece que si una persona tiene una incapacidad que la misma ley toma que el 66%, es como un criterio para decir que la persona tiene una incapacidad absoluta para trabajar, entonces ya no puede objetivamente trabajar. Entonces, en esos casos, si es trabajador privado, le corresponde, digamos, una indemnización y obviamente el retiro por invalidez, que eso se lo paga ANSES, la indemnización se la paga el empleador, si es que obviamente logra esa prestación.
Y en el ámbito privado, público, dependiendo de dónde trabaje, también hay diferentes leyes acá en la provincia de Mendoza o nacionales que contemplan la posibilidad de indemnizarlo por esa situación. O sea que también es algo interesante para la persona que no está en condiciones de seguir trabajando, tiene una incapacidad que realmente sea relevante, porque el 66% no es solamente alguna dolencia mínima, sino algo que sea optativo de seguir trabajando. Y bueno, y eventualmente también se le puede indemnizar si llega a otorgársele la prestación. Uh-huh. Pero por eso, entonces no existe posibilidad de que siga trabajando. A ver, la posibilidad es no iniciar la prestación y seguir trabajando siendo consciente de que uno tiene una incapacidad que la queja, pero... Pero por eso te vuelvo a decir, no es derecho del trabajador de que se le adapten las condiciones de trabajo a esa situación. Por ejemplo, una persona tiene 50 años y no quiere jubilarse. Si no, obviamente el tema es que la misma ley de contrato de trabajo establece que si una persona manifiesta su voluntad de permanencia, tiene que solicitar, como vos decís, una readaptación o una reubicación, mejor dicho, pero el empleador no está obligado, digamos, o sea, si hay algo para él en la empresa para darle trabajo, sí, se lo tiene que asignar y bueno, pero el tema es que él puede decir, mira, no tengo nada para darte, entonces se resuelve el contrato de trabajo, entonces se termina la relación. Depende de cada caso y de cada tipo de empresa. Si hay una actividad que capaz que es una empresa con actividades de tipo manual y la persona ha perdido las manos, para dar un ejemplo, y probablemente no haya un lugar para darle tareas a la persona, entonces el contrato de trabajo se termina y bueno, se termina el vínculo, por ende. ¿Qué nos falta decir entonces? Básicamente esto yo necesitaba, porque hay muchas consultas a mi estudio donde personas que no han tenido nunca aportes piden a ver si le dan algún beneficio y lamentablemente yo les tengo que dar la respuesta de que las pensiones no contributivas, nosotros por lo menos no conocemos, digamos, estudios jurídicos que las tomen porque hay ciertas restricciones que maneja la normativa propia y que si no hay aportes de ningún tipo, lamentablemente, no se puede ir por el lado del sistema contributivo, es decir, de retiro por invalidez o la jubilación por minusvalía, pero también hay lugares y entornos donde ellos tienen que ser atendidos, como la Dirección de Discapacidad, que está en la calle Pedro Molina al 565, donde es su obligación atenderlos y acompañarlos en todo ese trámite que lo maneja una entidad diferente a ANSES que se llama Agencia Nacional de Discapacidad. Por otro lado, lo que es las contributivas, es decir, retiro por invalidez, minusvalía, ceguera y demás, eso sí se maneja enteramente por ANSES, si bien hay una revisión, una junta médica externa, que es la comisión médica, es todo por ANSES, pero siempre la persona tiene que ser consciente de tener aportes recientes. O sea, la lógica de esto, para que la gente más o menos tenga un tip, es, si tengo aportes recientes en los últimos 5 años, importantes aportes, bueno, ya puedo considerar meter un retiro por invalidez, o eventualmente si tengo muchos aportes a lo largo del tiempo y cierta edad, más de 45, probablemente la minusvalía. O ceguera, bueno, también hay pues, no, otra. Ir por el lado de la discapacidad, hay una pensión por discapacidad que se tramita en la dirección de discapacidad. No, o sea, se tramita en ANSES, nada más que como son cuestiones medias complejas a veces de direccionamiento, está bueno que las personas tengan ese acompañamiento más integral que le podamos dar un abogado en esa dirección que tienen diferentes trabajadores sociales y demás. O sea que, pero necesita el certificado de discapacidad, a eso me refería. Necesita un certificado médico obligatorio. El CUD no es necesario para el trámite de la pensión no contributiva. Eso también es importante. Mucha gente cree que con el CUD ya dice la discapacidad y no. Lo que determina para ese tipo de prestaciones es el certificado médico obligatorio. Bueno, hemos llegado creo que al final de Palabras Mayores. No sé si queda algo más por aclarar. Nuestros oyentes están... No sé. No. Se engancharon con Pami. Se engancharon con Pami. Bueno, me encantaría acompañarlos con Pami. Interminable. Bueno, no, la verdad que en lo que hace la invalidez es esto, es plantearle a la gente que más o menos tenga ya un criterio para diferenciar cuando corresponde una cosa, cuando corresponde otra, para que no tenga falsas esperanzas o que no se mande, por ejemplo, gente que tenga aporte reciente o esté trabajando una pensión no contributiva, pudiendo pedir algo contributivo que a nivel económico va a ser mayor. Entonces, para que más o menos tengas esos criterios de orientación. Entiendo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, para volver a repetir, entonces, si vos has trabajado mucho tiempo en negro y no contás con los aportes, entonces te preguntaba por los aportes base de 15 años. Eso es como para empezar a mirar el caso, si tenés aporte de 15 años. Sean o no... Por lo menos que en los últimos 5 años, tener un año... Por lo menos tener un año es como la mínima. Entonces o sea, lo que se mira son los últimos 5 años en relación de dependencia sí, o no.
O autónomos también, O pero un poquito autónomos. más complicado ahí, pero bueno, también necesariamente tiene que tener aporte reciente. Que el criterio de diferenciación es que la persona en los últimos 5 o 3 años, para ser inclusive un poquito más prudentes, tenga una cantidad importante de aportes. O sea, tener 1 o 2 aportes en 5 años no le va a acompañar en nada, no le va a servir de nada. ¿Dónde te encuentras si tienen dudas? En los casos, nosotros como estudio y como abogados solamente podemos acompañar en los trámites contributivos, o sea, los que hicieron el aporte, digamos, y le pueden, si eventualmente tienen alguna duda, el 2616 80 85 66. Perfecto. Señores, hemos llegado al final de Palabras Mayores. Espero que les haya sido útil, que hayan disfrutado como nosotros este ratito del amanecer del domingo. Le agradecemos al Chincho de la Rosa, que ahora que me estoy acordando, no lo saludé hoy, no le dije buen día.